Y el tema que estoy compartiendo este fin de semana se titula Visítanos otra vez. Visítanos otra vez. ¿Sabe lo que Honduras necesita? Es la visitación de Dios. Lo que Honduras más necesita en este tiempo no es una figura política que tenga grandes cualidades, no es una estrategia, no es un modelo. Lo que necesita la nación es una visitación de Dios. Y necesitamos pedirle al Señor que Él nos visite otra vez en nuestra patria, que Él nos visite en nuestra ciudad. ¿Quiere ver cómo se ve una visitación? Quiero llevarlo al Antiguo Testamento y quiero leer una corta porción en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice la Nueva Biblia Viva: cuando Salomón terminó de orar, dice, cayeron del cielo ráfagas de fuego. No eran fuegos artificiales, no era una multimedia muy bien montada, no eran drones que estaban volando en ese tiempo. Era fuego literal del cielo que caía sobre aquel lugar. Y dice, y consumieron el holocausto y los sacrificios, al mismo estilo del profeta Elías en el monte Carmelo. Era la presencia de Dios manifestándose en aquel lugar, sintiéndose bienvenido en aquel lugar. Y está Dios entonces en esta representación como ráfagas de fuego. Y dice el versículo 2, y la gloria del Señor llenó el templo del Señor de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Lo que estaba sucediendo era la inauguración del gran y extraordinario templo que había sido levantado para Dios. Y ahí está Dios manifestando su presencia, trayendo su visitación en aquel momento particular de la historia. Y dice el versículo 3, cuando los israelitas vieron que el fuego caía y que la gloria del Señor llenaba su templo, ¿qué hicieron? Se arrodillaron hasta tocar el piso con la frente y adoraron al Señor. ¿Sabe? La respuesta de un corazón hacia la visitación de Dios es algo que debemos de tener en nuestra vida personal, en nuestra muestra de honor para el Señor. Y esa adoración que este pueblo estaba levantando decía: el Señor es bueno y su amor y bondad son para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Nuestro corazón está palpitando en la misma dirección de aquella generación en el templo de Salomón. Nuestro corazón esta mañana también anhela ver ese fuego caer, anhela ver esa gloria llenar todo lo que nosotros tenemos y somos. Que tu presencia, Señor, se haga palpable, visible, tangible entre nosotros. Es nuestra oración esta mañana. Visítanos otra vez, oh Señor, que podamos poner en nuestras bocas el mismo cántico, que tú eres bueno, que tu amor y tu bondad son para siempre, que podamos poner en nuestras vidas las mismas actitudes que esta generación tuvo. Señor, esta mañana te escuchamos, esta mañana te sintonizamos y nos ponemos en acuerdo con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? La primera reacción que tengo cuando leo estos primeros 3 versículos es la siguiente: qué hermoso es cuando Dios se hace presente y visita a una generación.
Qué hermoso, podríamos decir, es cuando Dios visita a una persona y la transforma. Qué hermoso es cuando Dios visita a una sociedad. Qué hermoso es cuando Dios visita a un matrimonio. Qué hermoso es cuando Dios transforma nuestras ciudades con su presencia. Qué hermoso es cuando Dios cautiva a su iglesia y la visita de una manera extraordinaria y poderosa. ¿Dónde está la iglesia que quiere ver a Dios otra vez visitándonos? ¿Sabe? Nosotros necesitamos pedirle al Señor: visítanos otra vez. Visítanos en nuestra casa, visítanos en nuestras ocupaciones, visítanos en nuestras diferentes maneras de vida, visítanos en nuestra iglesia, en nuestra forma de conocerte y de experimentarte. Visítanos, oh Señor, nuestro corazón te necesita. Ahora, ¿qué provoca la visitación de Dios? La visitación de Dios no es un asunto de la casualidad, no es un asunto espontáneo ahí de, sí, hoy el Señor nos va a visitar. ¿Sabe? La visitación de Dios es algo que se provoca en el corazón de Dios. Es algo que nace con una intencionalidad, es algo que Dios sabe reconocer y sabe responder a ese anhelo. Por eso esta mañana quiero compartir al menos 4 cosas que necesitamos nosotros poner en nuestra vida, porque eso es lo que detona la visitación de Dios. Número 1, lo primero que provoca la visitación de Dios es quebrantamiento y humildad de corazón. ¿Quieres encontrarte con Dios de una manera completamente diferente? Tienes que ir a la experiencia del quebrantamiento y la humildad de corazón. Dios no visita corazones soberbios. Dios no visita corazones orgullosos. Dios no visita personas viviendo en altivez. Dios, de hecho, dice la Escritura, resiste a los soberbios. Por eso lo que provoca la visitación de Dios es quebrantamiento y humildad de corazón. Y nosotros muchas veces hasta huimos del quebrantamiento. No queremos el quebrantamiento, rechazamos el quebrantamiento, alejamos el quebrantamiento. No queremos pasar por la experiencia del quebrantamiento. Nos parece que es algo por lo que no queremos transitar nunca. Pero qué interesante que es ahí donde Dios visita nuestra vida. Isaías capítulo 57 versículo 15, hablando en la autoridad del Espíritu Santo, dice: porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. ¿Qué es lo que dice el que está en santidad? El que está en lo alto, el que se sienta en lo excelso. Dice: yo habito. Diga conmigo: yo habito. Ahí es donde Él habita. Y dice: en un lugar santo y sublime. Note cómo Dios comienza a describir los tronos que Él tiene, donde Él se sienta, donde Él se entrona. Es, en primer lugar, en un lugar santo y sublime. Y muchas veces nosotros nos quedamos con esa dimensión de Dios, del Dios sentado en el trono, del Dios que está rodeado de ángeles, querubines, arcángeles, recibiendo toda aquella majestuosa adoración de toda la creación. Y hasta llegamos a pensar que Dios está tan lejos, está allá en el tercer cielo, está allá en las alturas, pero se olvida de mi circunstancia. Pero sabes, la Biblia nos enseña algo diferente y dice: pero también con el contrito y humilde de espíritu. Dios tiene 2 tronos, uno en lo alto
allá en su gloria, y otro en el corazón de una persona contrita y humillada. Yo, dice el Señor, habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para reanimar el espíritu de los humildes y para alentar el corazón de los quebrantados. Yo no sé si has estado pasando por un tiempo de humillación, por un tiempo de quebrantamiento. Quiero decirte, dale gloria al Señor, porque ahí su presencia se va a manifestar. Ahí es donde su provisión abunda. Ahí es donde su ánimo se hace presente. No temas a lo que estás viviendo, no te avergüences por lo que estás viviendo, porque donde tú eres débil, el Señor es fuerte, porque donde tú fuiste derribado, el Señor te levantará. Ahí Él visitará tu circunstancia, ahí el Señor tomará tu mano, ahí traerá alimento para que reanimes tu espíritu. Ahí es donde Dios se encuentra. El quebranto es abatimiento, el quebranto es colapso, el quebranto es ruina, el quebranto es humillación, el quebranto es vergüenza. Pero quiero decirte, Dios te va a visitar. Si colocas tu corazón en la dirección correcta y le dices: Señor, en medio de lo que estoy viviendo, necesito tu presencia, necesito tu intervención. Él hará lo que dice Isaías. Él te va a reanimar en tu espíritu. Él te va a dar aliento a tu corazón, quebrantado, arruinado, despedazado, demolido. El Señor se especializa en reconstruir todo aquello que ha sido hecho pedazos. ¿Cuántos aquí esta mañana quieren ver la visitación de Dios en medio de cualquier circunstancia? Quebrantamiento y humildad de corazón invitan, provocan que el Señor venga y descienda. Así que abandonemos toda posición de orgullo, abandonemos toda posición de soberbia, abandonemos toda posición de prepotencia y sencillamente derrítete en la presencia de Dios y dile: Señor, yo no puedo. Yo no soy capaz, solamente tú eres el único que lo puede hacer. Número 2, ¿qué provoca la visitación de Dios? ¿Cómo podemos ver ese fuego caer en nuestra vida? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios alrededor de nuestras circunstancias? Número 2, fe expectante y obediente. Quiero que lo diga conmigo: fe expectante y obediente. Dile al que está a tu lado: tienes que tener una fe expectante y obediente. Se lee en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 29, una historia muy conocida, la quiero recordar esta mañana. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. ¿Alguien se identifica con esta mujer? Probablemente nos ha pasado que hemos invertido todo, hemos gastado todo, nada funciona, nada está cambiando, nada mejora. Pues dice aquí, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Pero dice el versículo 7, cuando oyó hablar de Jesús. Probablemente esta mujer había escuchado lo que Jesús había venido haciendo en pueblos, en diferentes lugares, a través de Samaria, a través de Judea, a través de los pueblos vecinos. Venía escuchando cómo ciegos habían sido tocados, cómo enfermos por diversos males habían sido sanados, cómo hombres endemoniados habían sido liberados, cómo
cómo personas habían recibido alimento cuando no tenían nada. Había escuchado probablemente todas estas maravillosas historias de esperanza, de gloria, de poder, de visitación. Así que ella escucha que había alguien pasando por ahí y era Jesús. Ese Jesús estaba cerca de ella y dice, se acercó a él. Cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Acercarnos a él. Ella se acercó, venía con su corazón expectante, venía con su corazón rebosante, anhelante, buscándolo a él. Y dice que se acercó a él por detrás entre la gente y fue directo a lo que quería. Tocó su manto. No llegó a ver qué pasaba, no llegó a andar por la orillita, por ahí, a ver si alguien la identificaba, no llegó a perder su tiempo, llegó con fe expectante, llegó con fe en su corazón y su fe le decía, tienes que acercarte a él. Su fe le decía, tienes que tocar su manto, porque él tiene el poder para resolver y para transformar tu realidad. Era una mujer que cargaba en su corazón una fe poderosa. Era una mujer que cargaba en su corazón esta fe que le hacía no solamente creer en él, sino también actuar hacia él. Dice que tocó su manto. Y mire cómo el versículo 28 describe esto que es importante. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Esta mujer en sus pensamientos, en su corazón, estaba con una confianza plena en que Jesús iba a hacer una obra transformadora, en que Jesús iba a quitar ese agravio de su vida, esa vergüenza de su vida, ese diagnóstico de su vida. No lo había tocado todavía, pero ella ya sabía que quedaría sana. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fe expectante. Vienes a la iglesia no a ver qué sucede, vienes porque sabes que algo va a suceder. Vienes a la iglesia no a ver cómo se entretiene ahí el de la alabanza, esos cantos aburridos, a ver con qué sale el pastor hoy. No, tú vienes con una fe expectante, vienes a alabarlo porque él es digno, vienes a escucharlo porque él tiene una palabra para ti. Fe expectante. Fe expectante y fe obediente. Yo no sé tú cómo te levantas cada vez que vas a la presencia de Dios, pero tienes que cambiar la manera de acercarte a Él. Tienes que ir con confianza, tienes que ir con determinación, tienes que ir con obediencia. Y el versículo 29 nos describe cuál es el resultado. Dice, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Cuando Dios encuentra corazones con una fe poderosa, cuando Dios encuentra corazones con una fe obediente, su virtud, su poder, su gloria, su fuego, su presencia se hace manifiesta en ese lugar, donde Él encuentra corazones que están conectados con Él, que están en sintonía con Él, que no solamente le creen a Él, sino que actúan conforme a la voluntad de Él y están ahí esperando por su intervención. Están diciendo, Señor, gracias porque sé que harás un cambio en mi vida, harás un cambio en mi casa, harás un cambio en este diagnóstico, harás un cambio en este asunto que no puedo resolver y estoy esperando en ti, Señor. Sabe, esa clase de búsqueda, esa clase de necesidad que habla de una dependencia total en Dios, eso es algo que Dios no resiste y Él
sencillamente derrama de su gloria, de su poder, y al instante cosas suceden. Toca a alguien y dile: esta mañana algo Dios va a hacer en tu vida, algo Dios va a obrar en tu vida. Si tienes fe expectante y obediente, eso provoca la visitación de Dios. ¿Cuántos quieren visitación de Dios? Dile: Señor, visítame. Visítame en mi circunstancia, visítame en mi enfermedad, visítame en mi oprobio, visítame en mi prueba, visítame, Señor, en este momento, visítame. Confío en que tú estás haciendo algo ahora. Dele gloria al Señor esta mañana. ¿Qué provoca la visitación de Dios? No es un golpe de suerte. No es que un día dijiste: ay, estoy en medio de la gloria de Dios. No, tienes que hacer lo que la palabra te dice: quebrantamiento y humildad de corazón, fe expectante y obediente. Caminemos con esto, pongámoslo en nuestro espíritu. Camine con esto esta semana. Deje que el Señor se mueva y verás la gloria de Dios, como lo vieron la generación de Segunda Crónicas 7. Número 3, ¿qué provoca la visitación de Dios? Unidad y clamor colectivo. ¿Sabes? Si hay algo que desata el poder, la presencia y la gloria de Dios, es la unidad y el clamor colectivo. Nosotros como iglesia necesitamos caminar en unidad, porque donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Dios, desde la cabeza de Aarón hasta el borde de las vestiduras, hay un rocío que desciende, porque Dios no se resiste a un pueblo que está en unidad, a un pueblo que le clama. Dios está tratando de encontrar esta generación que está clamando para Él. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31 dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Saben que la iglesia primitiva era una iglesia que estaba sufriendo la opresión, la persecución, estaban sufriendo el encarcelamiento, las diferentes redadas de cristianos en diferentes partes. Y ahí está Pedro y Juan saliendo de una situación donde habían sido confrontados, arrestados, habían sido insultados. Pero Dios los sacó de ese lugar, y dice que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, dice el versículo 24, se tiraron a llorar. ¿Qué dice? Salieron corriendo, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Dijeron: esto se resuelve de una sola manera. Agarrémonos de las manos y comencemos a orar. Se llama clamor en unidad colectiva. Y comienzan a orar estos hombres. Y alguien toma la palabra y comienza a decir: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, sigue orando este hombre, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, sigue diciendo el que ora, Señor,
toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Alguien diga amén esta mañana. Poderosa oración. Cuando Dios ve esto, cuando Dios escucha esto, cuando Dios está observando esto, este proceso de unidad corporativa, de oración como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, congregacionalmente, en acuerdo, en comunidad, la iglesia de Dios orando, Dios nos resiste y tiene que visitar esa generación. Y tiene que visitar esa casa, y tiene que visitar esa iglesia, y tiene que visitar esa ciudad. Dios hace algo. Y la palabra no me deja mentir. Dice, después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló el lugar en que estaban reunidos. Era la presencia de Dios haciéndose evidente, que se estremecieron las circunstancias naturales, se estremeció el salón donde estaban, se estremeció el lugar donde estaban. Era Dios diciéndoles: aquí estoy, pueblo mío, aquí estoy, iglesia, aquí estoy, familia, no estás sola, estoy contigo, mi poder y mi capacidad te acompañan. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Dios se derrama en corazones que le buscan en unidad y en clamor. Dios se derrama y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquella generación de hombres, de discípulos, aquella generación de la iglesia del camino, la iglesia primitiva que estaba siendo asediada por todos aquellos gobernantes, por aquella clase religiosa que no entendía lo que Dios estaba haciendo, que estaba siendo vilipendiada por diferentes fuerzas antagónicas a lo que Dios estaba haciendo. No pudieron enfrentar a una iglesia que estaba en unidad y en clamor colectivo, porque la gloria de Dios los acompañaba y tuvieron que abrirse camino. Y hasta el día de hoy esa fuerza y esa potencia del cielo sigue acompañando a todos aquellos que se unen alrededor de la oración y le claman a Dios y le suplican a Dios, y Él se hace presente. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida va a ser sacudida, tu vida va a ser inundada, tu vida va a ser transformada, porque Dios se hará presente mientras oramos, mientras clamamos, mientras nos abrazamos y nos compartimos unos a otros nuestras cargas en oración. Y quiero terminar esta mañana. Número 4. ¿Qué provoca la visitación de Dios? Lo provoca esto, iglesia: una atmósfera de honra para Él. Hay personas que quieren ver a Dios moverse en sus vidas personales, pero no hay atmósfera de honra para Él. Hay personas que quieren ver en su matrimonio que Dios haga algo, pero ahí no hay atmósfera de honra para Él. Hay personas que quieren ver transformaciones en el ministerio, pero no hay atmósfera de honra para Él. En sus caminos no hay atmósfera de honra para Él. En sus decisiones no hay una atmósfera de honra para Él. En nada de lo que hacemos muchas veces no existe. Pero Dios está buscando justamente esto: atmósfera de honra para Él. Quiero mostrarte un ejemplo que me llena de inspiración siempre. Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Dice Reina Valera contemporánea que Noé edificó un altar al Señor.
¿Sabe? Lo primero que Noé hizo cuando bajaron las aguas del diluvio, después de aquella temporada de castigo sobre la creación, después de aquel tiempo de prueba para el mundo, y Noé está saliendo del arca, él sabe que es lo primero que él tiene que hacer. Él tiene que crear una atmósfera de honra para el Señor, y se lanza, y lo primero que hace es el altar. Lo primero que construye es el altar, porque Dios necesita ser adorado, porque Dios necesita ser reconocido. Si íbamos a comenzar una nueva temporada a partir del diluvio en adelante, necesitábamos comenzar haciendo bien las cosas. Noé lo entiende, hace el altar que Dios necesita, y dice: tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, hace lo segundo: ofreció, dice, en el altar un holocausto. Ofreció ofrendas delante del Señor. Imagínate la cantidad de animales que agarró, porque venía con una cantidad de especies en número, en diferentes tipos de animales. Todos los que eran limpios los trajo. Fue el altar más grande de la historia que se levantó en aquel tiempo, y ofrece entonces este momento, este holocausto delante del Señor, este altar para el Señor. Y sabes, Dios está buscando esto. Dice el versículo 21: al percibir el Señor ese grato olor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? A veces nosotros pensamos que Dios es indiferente a lo que nosotros le ofrecemos, que Dios es indiferente a nuestras actitudes, que Dios es indiferente a cómo nos comportamos y vivimos en esta tierra. Pero quiero decirte, Dios anda olfateando donde alguien está generando una honra para Él, un estilo de vida que le agrade a Él. Dios está olfateando nuestros corazones, cómo está la actitud de nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón, la adoración de nuestro corazón. Y Dios se encuentra que aquel hombre llamado Noé estaba haciendo algo que le estaba trayendo honra a Él, y eso lo percibió como un grato olor. ¿Cuántos quieren levantar grato olor para el Señor? Yo quiero. Ese hombre con aquella primera familia postdiluviana estaban haciendo lo correcto, haciendo una atmósfera de honra para el Señor. Dios se da cuenta, Él percibe, Él lo huele. Él está diciendo: qué delicioso lo que está pasando en esta nueva temporada, qué delicioso lo que está pasando en este hogar, qué hermoso lo que está pasando en esta iglesia, qué hermoso lo que está sucediendo en esta vida. Y entonces Dios no se resiste otra vez al encontrar atmósfera cargada de honra para Él, y Él abre su boca y comienza a pronunciar lo que su corazón tiene. Dijo en su corazón: no volveré a maldecir. Sabes, Dios estaba revirtiendo los procesos de condena sobre la generación de aquel tiempo. Dios dice: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y vuelve a pronunciar decreto y dice: y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando le das la atmósfera de honra que Él está mereciendo? Mientras la tierra permanezca, sigue diciendo, proclamando. Por favor, equipo de alabanza, acompáñenme. Mientras la tierra permanezca, dice: no faltará.
Sabes, Dios está sacando sus promesas desde su corazón. Se siente honrado, se siente adorado, se siente amado en ese altar, se siente reconocido en medio de esa casa, se siente adorado en ese lugar y comienza a soltar promesa y dice: no faltará la sementera y la siega, ni el calor, ni el frío, ni el verano, ni el invierno, ni el día, ni la noche. ¿Sabes? Donde Dios encuentra una atmósfera, donde Dios encuentra que hay honra, donde Dios encuentra que Él es el centro, donde Dios encuentra que Él tiene el espacio principal para operar, para moverse, para obrar, Él trae su libertad. Donde Dios encuentra una vida, donde Dios encuentra un corazón, donde Dios encuentra una iglesia que lo anhela a Él, allí Él se va a manifestar, querida congregación. Ahí Él va a hablar, ahí Él va a operar, ahí Él va a establecer acuerdos, ahí Él va a soltar sus pactos, ahí Él va a hacer sus alianzas. Ahí Dios va a detener procesos. Ahí Él va a cambiar la maldición en bendición. Ahí sus promesas de gracia, sus promesas de favor van a ser derramadas, afirmadas y cumplidas. No quedes fuera de lo que Dios quiere hacer. Sencillamente dile: Señor, quiero darte una atmósfera de honra para ti. ¿Cuántos quieren ver a Dios visitando nuestra vida, visitando tu casa, visitando tu ciudad, visitando tu nación? ¿Qué tal si te pones en pie y volvemos a cantar esta oración? Ponemos esta oración en nuestros labios esta mañana y le dices: Señor, con manos en alto, aquí estoy, Señor, visítame otra vez. No hay mejor lugar si tú estás aquí. Ante ti yo me rindo, porque diste todo por mí. Ante ti yo me rindo. En este momento te exaltaré. Yo te exaltaré. Dios, te ofrezco mi ser, por siempre te alabaré. ¿Qué tal si lo dices? Sopla aquí, vierte de ti. Sí, Señor. Espíritu Santo, habita en mí. Este es tu hogar, haz tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, habita en este lugar. este es el día, iglesia. No hay que esperar. No lo pospongas, deja que el Señor te visite. Se desatan milagros al darte el primer lugar. Amén, lo creemos. Sopla aquí. Vierte de ti. Oh, Espíritu Santo. Habita en Venimos como aquella mujer, Señor. tu hogar. Vivimos hambrientos de ti. Oh, su voluntad. Habita en este lugar. ¿Qué tal si con un corazón dispuesto a Dios y con tus manos en alto haces esta oración? Ven, haz como tú quieras.
mañana te pedimos, haznos como aquella generación en el templo de Salomón, sencillamente reconociendo tu gloria, tu fuego, tu intervención, tu presencia, tu poder, tu manifestación. Oh, esta mañana, Señor, vemos tu gloria descender entre nosotros. Oh, te pedimos, ven y habita en medio de corazones contritos, en medio de corazones quebrantados, en medio de corazones humildes. Y Señor, infunde tu viento, infunde tus fuerzas, infunde tu aliento al corazón y al espíritu. Esta mañana encuéntranos como la mujer del flujo de sangre, anhelando un encuentro, anhelando una transformación, anhelando que tú hicieras algo en su vida, que tú hicieras algo en su realidad. Esta mañana, Señor, visita a cada hombre, visita a cada mujer, imparte de tu gloria. Hoy, al instante, se cesan las hemorragias, se sanan los cánceres, se resuelven los conflictos. Hoy, esta mañana, de manera expectante, nos acercamos. Esta mañana, como los de la iglesia primitiva, Señor, visítanos con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, estremece nuestra realidad, cambia nuestra realidad, impúlsanos con bravura, con fuego en el corazón hacia adelante. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, que sientas olor fragante cuando nos veas, cuando nos escuchas, cuando nos miras, cuando veas nuestro corazón, Señor, te sientas honrado, amado, te sientas anhelado. ¿Qué tal si decimos: ven, haz como tú quieras, Trae el cielo a la tierra, tu poder se derrama, tu poder se derrama, Espíritu Santo. una vez más decimos: ven, haz como tú quieras, trae el cielo a la tierra, tu poder se derrama, Espíritu Santo. haz un acuerdo con Dios esta mañana, haz un pacto con Dios esta mañana, haz una alianza nueva con Dios esta mañana. Abre tu boca audiblemente, haz un pacto con Dios, haz una oración entre tú y Dios, entre tú y Dios. Dile: Señor, yo te quiero honrar. Señor, quiero clamar a ti en unidad, quiero estar expectante, quiero estar en corazón humilde, quiero vivir en humillación delante de ti, Señor. Si de tu oración dependiera que Dios bajara a tu vida, Él no va a descender, iglesia. Él no va a bajar. Él necesita un clamor ferviente, un clamor audible. Él necesita una atmósfera de honra para Él. Dile: Señor, que cuando me escuches percibas el olor, percibas el grato olor de tu presencia. Ven, haz como tú quieras, Trae el cielo a la tierra, tu poder se derrama, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí, Señor, transfórmanos. Señor, esta ciudad te necesita, esta nación te necesita, cada hogar en este lugar te necesita. Y lo que pedimos es: visítanos otra vez. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.